Buenas tardes para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Hoy tenemos una versión más del análisis que hacemos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las medidas que toma el Gobierno Nacional para poder garantizar el acceso a los derechos con la participación del sector privado, de expertos en cada uno de los temas. Este es un programa que hemos denominado Juntos lo hacemos posible, porque en medio de las difíciles circunstancias de la pandemia del COVID-19, el presidente Iván Duque ha hecho una convocatoria al país para que, acogiéndonos al principio de la resiliencia, podamos proyectar cómo vamos a salir de la crisis. Y además tomamos el llamado que ha hecho la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en torno a la solidaridad. Recordemos que los DESCA, o Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, buscan una vida digna para todas las personas en igualdad de condiciones, sin ninguna clase de diferencia o discriminación. Hoy vamos a hablar del derecho a la vivienda, que también está consignado en la Constitución Nacional Colombiana como la posibilidad de tener acceso a la vivienda en condiciones dignas y que es el Gobierno Nacional el que está llamado a garantizarlo. Obviamente el Estado solo no lo puede hacer y por eso su principal apoyo es el sector privado. Nos acompañan en el día de hoy personas expertas en los temas de vivienda. En primer lugar, el viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz, quien nos contará todos los desafíos y logros del Ministerio de Vivienda. La doctora Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol y además presidenta del Consejo Gremial. El doctor Luis Carlos Arango, presidente de la Caja de Compensación por Subsidio. Y el doctor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y presidente de la Fundación Pro Bogotá, que tiene un programa muy interesante de visión en desarrollo territorial. Entonces, en primer lugar, viceministro, voy a darle la palabra para que usted nos hable de la visión que tiene el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Nacional frente al enfoque de la garantía del derecho a la vivienda. Perfecto. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo en este momento, a la doctora Sandra, al doctor Luis Carlos, al doctor Juan Carlos Pinzón, a la doctora Nancy Patricia, aquí muy contentos de poder compartir los avances que hemos tenido en materia de vivienda. Justamente hoy el señor presidente anunció un reconocimiento que hizo Nuevo Hábitat a la experiencia que ha tenido el ministerio tanto en la política de vivienda como de agua potable y saneamiento básico, una premiación a nivel internacional que yo creo que no solamente reconoce el esfuerzo de lo que se ha hecho durante este periodo de gobierno, sino la institucionalidad que se ha construido durante los últimos 11 años, 12 años, y que logra que tengamos en este momento un sistema de subsidios que funciona bastante bien y que le ha permitido a muchas familias poder acceder a una vivienda digna. En ese caso, el primer gran programa es Mi Casa Ya, donde ya hemos entregado más de 74.000 subsidios. Esto le está permitiendo a muchas familias que sustituyan lo que vienen pagando por un arriendo y se convierta en la cuota de su vivienda. Este ha sido un esquema además que ha empoderado a las familias, porque les permite elegir la casa en la que quieren vivir. Les permite saber si tiene que ser en espacios grandes, en la ubicación, el tipo de vivienda, si es casa o apartamento, los pisos, muchas decisiones que antes el Estado tomaba por las familias, ahora las familias son las que deciden y se empoderan en ese proceso de acceso a la vivienda. Hemos también, en esa institucionalidad que se ha venido conformando, involucrando
a varios actores muy importantes y viendo cómo podemos trabajar de manera articulada. En este caso me gustaría mencionar las cajas de compensación, el ejercicio de concurrencia de subsidios. Nosotros teníamos un esquema que hacía que tanto el gobierno como las cajas compitieran por las mismas familias y estábamos dificultando las condiciones para que las familias de menos de 2 salarios mínimos y sobre todo aquellas que estaban cerca de un salario mínimo tuvieran la posibilidad de acceder a una vivienda. Ellas difícilmente estaban pudiendo acceder a un subsidio. ¿Qué fue lo que hicimos con las cajas? Unimos esfuerzos para que tanto con las cajas de compensación y el gobierno nacional casi que duplicáramos lo que recibían las familias para la cuota inicial y facilitamos los cierres financieros. Este año que llevamos casi 23.000 subsidios asignados, 5.000 subsidios han venido por la concurrencia de subsidios y que lo que nos ha permitido es mejorar la focalización de Mi Casa Ya. Y en esto también me gustaría darles unos datos. En el 2018, cuando nosotros llegamos, el 70% de los subsidios estaban en el segmento 2 a 4 y el 30% de los subsidios estaban en el segmento de 0 a 2 salarios mínimos. Ahí lo que nosotros dijimos es, queremos darle más dinamismo, pero también queremos cambiar la matriz de asignación. Queremos que las más familias de 0 a 2 salarios mínimos puedan ser beneficiarios de un subsidio. Hoy, gracias a la profundización de Mi Casa Ya y a elementos como la concurrencia de subsidios, el 73% de las familias que reciben subsidios de Mi Casa Ya están en el segmento 0 a 2. Yo creo que eso es un mensaje de equidad, es un mensaje que estamos llegando con los subsidios a todas las familias del país y queremos ir por más. Esperamos la próxima semana en el evento anual de Camacol tener muchas buenas noticias adicionales donde se puedan hacer. Dentro de los retos, creo que ahí aprovechando que está el doctor Juan Carlos Pinzón, yo creo que hay una oportunidad muy grande de cambiar, dado que tenemos los elementos de la demanda consolidados, 200.000 subsidios para los próximos 2 años, cambiar el chip hacia las condiciones de oferta. Necesitamos un trabajo ciudad por ciudad para ver cómo habilitamos esas condiciones de oferta y poder sacar los proyectos adelante. Ya las familias cuentan con los cierres financieros. Necesitamos agilizar los procesos de tener el suelo listo, de tener toda la provisión de servicios públicos y tener los elementos de oferta listos para poder desarrollar los proyectos, porque sabemos que las familias, cuando ven una vivienda, gracias a los subsidios, van a tener el cierre financiero. Entonces, ya no extenderme más, ese ha sido como el panorama general de lo que vemos en la política de vivienda. Bueno, viceministro, nos queda viendo para la segunda pregunta los diferentes programas, obviamente, que han tenido desde el Ministerio de Vivienda, pero le pregunto a la doctora Sandra Forero la visión del gremio de la construcción, la Cámara que además hace un seguimiento a las políticas del gobierno, pero también al crecimiento del sector, orientado precisamente a encontrar esa posibilidad de oferta donde está la demanda y en una coordinación con las entidades territoriales. Y de esa experiencia quiero que nos hable, doctora Sandra. Bueno, muchas gracias. Un saludo también a todas las personas que están conectadas. Querida consejera, gracias por invitarnos y por esta visión tan importante de los derechos humanos y la vivienda. Un saludo al doctor Luis Carlos, por supuesto, a Juan Carlos y al vice, gran aliado para todo lo que se puede hacer en este país frente a la vivienda social y a la vivienda en general. Y yo arrancaría diciendo, porque el vice ya hace como un recuento de la política de vivienda, y nosotros desde el gremio indudablemente hemos valorado de manera permanente el gran esfuerzo que se hace desde el gobierno nacional para que cada vez más personas accedan a una vivienda digna. Pero de cara a este evento y a este diálogo, quisiera centrar en algo que es muy importante y es la importancia de la formalidad. Y creo que aquí todos los actores invitados, representado el gobierno nacional, una entidad como Pro Bogotá, que es tan importante, una caja de compensación, si no la más importante del país por subsidio. Y hablando de derechos humanos, la importancia de la formalidad complementa perfectamente estas políticas de vivienda social y de agua potable, lo que nosotros consideramos que es la gran garantía del derecho de los colombianos, y es tener una ciudad de calidad.
Y por eso siempre y valoro enormemente cuando la doctora Nancy Patricia habla y los entes territoriales, ahí hay un gran espacio para trabajar. Estamos convencidos que se complementa muy bien el ejercicio del gobierno nacional con lo que podemos hacer en las ciudades garantizando urbanización formal. Cuando hablamos de urbanización formal, estamos hablando de que le garantizamos bienestar a los colombianos, que es el ejercicio central de tener el derecho a una vivienda digna. ¿Dónde se da? En la ciudad formal. Es ahí donde los colombianos pueden tener tejido social, es ahí donde pueden tener una apropiación del territorio y de su entorno, es donde realmente con una vivienda digna, asequible mediante los programas del gobierno, en una ciudad construida formalmente, se logra la inclusión social y realmente la equidad. Es en el espacio público donde todos somos iguales. Ese espacio público que se garantiza en la urbanización formal, en los proyectos formales, en las grandes operaciones urbanas, en los macroproyectos. Es con esas grandes operaciones urbanas que logramos respetar y enaltecer la protección del medio ambiente. Y es ahí, en todo ese entorno que acabo de decir, que el colombiano puede encontrar una vivienda digna a la que accede gracias al esfuerzo de los programas del gobierno. Esta vivienda digna y tiene que ver además con la garantía de lo que habla la Constitución política. Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. Y yo sé que acá nos están oyendo muchos colombianos y el mensaje es decirles, de los 145.000 unidades de vivienda que hay en este momento en oferta en Colombia, el 85% de estas viviendas, que son viviendas de calidad, construidas formalmente, con buen urbanismo, donde todos somos dignos, el 85% cuenta con algún beneficio del gobierno nacional, sea vivienda de interés prioritario, vivienda de interés social o sea segmento medio. ¿Y dónde es que realmente se materializa el derecho a acceder a la vivienda digna, a educación de calidad, a salud de calidad, a tener un espacio público digno, a tener la posibilidad de acceder a una biblioteca, a la cultura, a tener interrelación, a tener tejido social en el territorio? Por eso creería, querida consejera, que mucho de lo que se plantea cuando hablamos de vivienda y derechos humanos es poder acceder a una vivienda digna en proyectos formales, con urbanismo formal de calidad, y es ahí donde se puede materializar todos los otros elementos que complementan una vivienda: un buen colegio, una buena escuela, un buen centro de salud, un buen equipamiento de seguridad. Por eso, lo que están planteando hoy en este diálogo de cómo funcionan los programas de vivienda se complementaría impecablemente con un ejercicio con los alcaldes que tienen la capacidad, la competencia y estoy segura que el compromiso de lograr el suelo necesario para seguir construyendo ciudades de calidad. Dejaría el resto para más adelante y muchas gracias por esta invitación. Gracias, doctora Sandra, tanto que nos ha insistido en el tema de la visión del territorio, la importancia de un desarrollo ordenado. Creo que la visión que tiene Pro Bogotá es muy importante porque si bien hace un trabajo centrado en la región Bogotá Central, es decir, la ciudad capital y los municipios que están a su alrededor, ese desarrollo y ese ordenamiento es un ejemplo nacional que sin lugar a dudas le puede servir a otras regiones y a otros sectores del país. Por eso es importante que el exministro Juan Carlos Pinzón nos comparta la visión de Pro Bogotá. Bueno, pues muchas gracias, Nancy Patricia, ministra. Gusto estar aquí en este programa y agradecido. Y yo comienzo por hacerle un reconocimiento a algo que a veces la gente deja de lado. Hoy vamos a tener región Bogotá, Cundinamarca, y usted lideró ese esfuerzo como ministra del Interior. Y usted contribuyó a que ese proyecto saliera adelante y hoy ya es una reforma constitucional que ahora tenemos que volver una ley orgánica. Yo sé que no es su tema central hoy en día, pero desde ya la invito porque usted es una de las personas que más conoce el tema de
la región Bogotá-Cundinamarca y que participe en esa conversación que creo que va a ser muy, muy valiosa y que precisamente cae en esta conversación que es tan interesante. Yo, el primer mensaje que quisiera dejar hoy es, mire, hablar de vivienda, hablar de infraestructura, como lo ha hecho la presidenta del Consejo Gremial y presidenta de Camacol, que tiene una visión clarísima sobre el país y que lleva años empujando esto, pues creo que siempre ha sido importante. Pero si va a haber un momento decisivo en la historia del país para impulsar este tema es hoy. Es hoy. Lo que hoy tenemos en el país es una debacle que nos trajo una pandemia, básicamente 4.200.000 personas desempleadas, en solo Bogotá 1.100.000 desempleados, un deterioro económico que no hemos visto ni en los peores momentos previos de la historia. Este segundo trimestre con menos 15.7% de contracción en la producción del país es gravísimo. Y cuando uno mira la historia, cómo se ha acelerado el progreso y cómo después de las grandes crisis se ha impulsado la situación de la economía, pues de una u otra manera el tema de la vivienda y la infraestructura caen como el primer tema. Eso lo puede verificar uno, por ejemplo, al final de la famosa Gran Depresión de los años 20. Lo que vino fue el New Deal del presidente Roosevelt y básicamente una gran expansión en temas de vivienda, en temas de infraestructura. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa se hace el Plan Marshall para reconstrucción, precisamente de vivienda y de infraestructura, y en Estados Unidos el presidente Eisenhower hace todo el famoso plan de carreteras interestatales que de una u otra manera básicamente hoy son ejemplo para el mundo. En el caso colombiano, seguramente Sandra y el doctor Arango también lo tienen muy claro porque fueron protagonistas. Cuando se nos vino la gran crisis de final de los 90, que se nos quiebra el sistema financiero, que de una u otra manera el sistema UPAC termina no siendo más útil y en cierto sentido miles de personas quedan en una gran dificultad, lo que saca adelante el país es precisamente armar un gran plan que permitió colocar recursos importantes del Estado, de los ahorradores y de la inversión privada para poder precisamente hacer un gran plan de expansión en materia de construcción, que yo diría que funcionó muy bien más o menos hasta el año 2014-2015. De ahí en adelante entró en un descenso. Sin embargo, quiero hoy también reconocer el trabajo del Ministerio de Vivienda. Ayer precisamente el ministro nos presentaba unas cifras que me parece importante reconocer. En el mes de agosto hemos tenido el mayor número de ventas de viviendas de interés social en el país desde que se tiene registro en agosto. Y también, por supuesto, el doctor Luis Carlos y la doctora Sandra me podrán complementar con mucha más profundidad, se logró el mayor número de inicios de vivienda de interés social también precisamente para un mes de agosto. Entonces, aquí hay un tema positivo y hay una ilusión. Ahora voy a hablar por un momento de Bogotá. Bogotá tiene un déficit habitacional gigantesco, 14.1% de déficit habitacional. Eso ni más ni menos son 345.000 familias que en Bogotá viven en una situación de vivienda que no es ni digna ni apropiada. Y ahí, por ejemplo, en medio de esta situación, tenemos que poder acelerar esto. Valoro el programa que tiene hoy el Ministerio de Vivienda, bien explicaba el señor viceministro, cómo de una u otra manera, en la medida en que hay unos subsidios disponibles y pongamos los proyectos a marchar, pues precisamente va a haber mucha gente que se puede beneficiar. Ese es un primer aspecto. Y un segundo aspecto, en la ciudad de Bogotá, por ser obviamente la capital y digamos, el centro económico del país, pero que también aplica para todas las ciudades del país y ahí tenemos que trabajar de manera mancomunada, gobierno nacional, gobiernos locales y por supuesto el sector privado y la sociedad civil, está todo el tema de los planes parciales. Bogotá, por ejemplo, tiene 78 planes parciales. Si uno se enfoca en los 40 más importantes, estamos hablando de proyectos de 19 billones de pesos, que fácilmente pueden resolver del orden de 80.000 unidades de vivienda, 90.000 unidades de vivienda en la ciudad. No solo de interés social, también de interés prioritario y ciertamente de múltiples estratos, que de una u otra manera podemos de esa forma generar miles de empleos y activar todas las cadenas que activa la construcción. Yo siempre con mucha admiración le digo a nuestra presidenta Camacol cómo
debe ser de honroso estar ahí, porque resulta que no es solo el edificio que se hace, los ladrillos, el hierro, la cerámica, todo lo que tiene que ver con la madera, lavaplatos, etcétera, para no hablar de los salarios de miles de personas que de una u otra manera activan el consumo. Qué bueno que estamos hoy acá, doctora Nancy Patricia, porque no hay un tema más importante para la dignidad hoy de una familia que tener un techo digno, que tener un hogar en donde están las condiciones básicas garantizadas. Y ahí, lo digo un poco con respeto, yo veo muchos sectores políticos que en estas cosas, obviamente hablan de estas cosas y del dolor humano, pero no le promueven a la gente soluciones que, como bien explicó, por ejemplo, la doctora Sandra, requieren habilitar suelo. Para habilitar ese suelo, además, se requiere crear una unión entre el sector privado y los recursos públicos para que precisamente se hagan estas obras que deriven en empleos y en techo digno para miles y miles de familias. Me podrán corregir, pero si en Bogotá nomás tenemos 345.000 viviendas en déficit, estimo que en el país hay cerca de 3 millones de familias que no tienen una vivienda digna. Si nosotros nos básicamente lanzáramos en un programa masivo para darle 3 millones de viviendas al país, 3 millones de techos, no solo pondríamos esta economía a dispararse, sino al mismo tiempo resolveríamos muchos de los problemas sociales y económicos de miles de millones de familias. Muchas gracias, ministra Nancy Patricia, y gracias por invitarnos y el espacio. Gracias, doctor Juan Carlos. Extraordinaria reflexión, no solamente en el tema de vivienda, sino en el tema de país. Ahora, más adelante vamos a hablar de las proyecciones de crecimiento del sector, que obviamente trae un efecto positivo sobre la generación de empleo. Doctor Luis Carlos, Colsubsidio fue reconocida en el año 2018 como una de las 25 empresas que más le aportan al país. Y obviamente la tarea de tantos años es reconocida en materia de educación y en los últimos años en materia de vivienda. Y han diseñado ustedes un programa muy especial que recoge lo que nos estaba presentando ahora la doctora Sandra y el doctor Pinzón frente a ese modelo, no solamente de tener el acceso a la vivienda, sino a una vivienda sostenible y en un ambiente digno. Y por eso queremos que nos comparte esa experiencia de Colsubsidio, doctora Arango. Doctora Nancy Patricia, muchísimas gracias. Igualmente, saludo muy especial a la doctora Sandra, al doctor Juan Carlos y al viceministro, el doctor Ruiz. Yo comparto plenamente lo que ustedes han esbozado sobre el avance que se ha dado desde el punto de vista del gobierno del presidente Duque en materia de políticas con respecto a la vivienda de interés social. La posibilidad de tener un doble subsidio para generar una adquisición de vivienda es algo, y lo hemos visto en los meses de agosto, lo vimos también en la construcción que, como lo decía el doctor Juan Carlos, se ha crecido en este mes enormemente, y de verdad lo hemos visto en los proyectos que nosotros tenemos ofertados al público en general. Ha servido mucho esa política del doble subsidio. Nosotros desde hace muchos años comenzamos con un proyecto de vivienda que fue la Ciudadela con subsidio, en donde lo que queríamos era tener un desarrollo de esa comunidad desde el punto de vista integral, y por eso la pensamos con lo que hoy se está demandando tanto de tener, con las dificultades que nos trae esta pandemia, de tener ciudades de 15 minutos, es de tener todo al alcance de 15 minutos, que trae la ventaja de no tener ese consumo tan grande que tenemos nosotros hoy por hoy en transporte, la pérdida de tiempo que hay en el desplazamiento, etcétera. Y empezamos con esta Ciudadela con subsidio que contaba con centro comercial, con salacunas, con unos locales para efecto de desarrollo de artesanías, y todo dentro de colegio, y todo dentro de la misma Ciudadela. Desafortunadamente, y en eso yo creo que el doctor Juan Carlos y la doctora Sandra coinciden, en el caso de Bogotá, la tierra que tenemos en este momento habilitada para desarrollar cosas de ese tamaño, que como en el caso de la Ciudadela tienen cerca de 14.000 viviendas, no la hay, o al menos no la tenemos habilitada. Y eso nos impide poder desarrollar de una manera integral
No obstante las muy buenas oportunidades que hay en la política de vivienda, como lo comentó el doctor Ruiz, nos impide desarrollar una cosa mucho más integral y tenemos que recurrir a cositas un poco más parciales. La doctora Sandra hablaba de la calidad de una ciudad formal, bien estructurada y bien desarrollada, y creo que en eso nosotros pudimos iniciar hace muchos ratos, por ahí en el año 89, con lo de la ciudadela con subsidio, que quería efectivamente eso. Y en este momento lo estamos desarrollando en Soacha con el proyecto Maiporé, que son cerca de otras 18.000 viviendas formales, todas de interés social y prioritarias, etcétera. Entonces, el complemento esencial e importante aquí es tratar de buscar, como lo han dicho tanto la doctora Sandra como el doctor Juan Carlos, como el ministro y como usted misma, doctora Nancy Patricia, es buscar un desarrollo, una formalidad no solo de la ciudad como ciudad, sino de la familia como familia. Es que la familia que tiene la posibilidad de tener su vivienda y que en torno a ella se compartan deberes, satisfacciones, creencias, es una familia que va a aportar al tejido social y que va a aportar al tejido social positivamente. Entonces, construir ciudad, construir sociedad, construir comunidad, tiene que contar con un elemento esencial como lo es el de la vivienda y de la vivienda formal. Si me salgo un poquitico de Bogotá y cojo municipios donde también estamos haciendo vivienda, hay un punto en el que vamos a tener que trabajar todos, y es Estado, cajas, usted, doctora Sandra, y es la posibilidad de que los municipios en los POT que tienen que crear nos amplíen el terreno para la construcción de vivienda. No han sido muy amplios en esa política, han sido más bien estrechos, y uno se encuentra con una gran dificultad a veces, y es que ve la necesidad de construir una vivienda en un municipio, pero va uno a ver qué tierra hay y hay muy poquita tierra, y el POT no nos la ha ampliado. Al existir poca tierra y existir buena demanda para eso, el precio de esa tierra automáticamente en esos municipios sube. Y si sube demasiado, se vuelve casi imposible hacer la vivienda de interés social. Entonces vamos a tener que trabajar de una manera muy armónica, buscando que se haga una ampliación del terreno disponible para vivienda de interés social, y aparte de eso, el que puedan contar con los servicios públicos. Uno sabe que capacidad de servicios públicos hay, pero hay una tramitología y hay una demora en la aprobación de los servicios públicos que retarda la posibilidad de hacer la entrega de la vivienda y de poder construir y uno comprometerse a entregarle a la persona la vivienda en tal fecha. A uno le da miedo, y lo digo como constructor, hombre, que la entrego en junio del año entrante. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no sé si para ese entonces voy a tener los servicios públicos. Y esa dificultad la hemos tenido. Si todos trabajamos para encontrar la solución a esa problemática, pudiéramos tener una agilización, que además, pues todos sabemos eso, y lo dijo el doctor Juan Carlos no hace nada, la pandemia con la que vamos a quedar una vez pase esta es la pandemia del desempleo, es la pandemia de la situación económica en la que vamos a quedar. Y una manera de poder jalar un poco la solución hacia esa pandemia es a través de la creación de infraestructura, la creación de la construcción y la creación de vivienda. Gracias, doctor Luis Carlos. Vamos ahora nuevamente al viceministro a preguntarle sobre el compromiso del presidente para la generación de empleo, la reactivación económica. Sabemos que cada uno de los ministerios se comprometió a generar empleo, a invertir con el ánimo de buscar recuperar los empleos que se perdieron en medio de esta pandemia. Y el Ministerio de Vivienda ha dicho que puede recuperar cerca de 785.000 empleos. Muy importante que le cuente al país, viceministro, cómo se va a hacer, en qué tiempo y cuáles son esas estrategias. Uno de los primeros programas de reactivación económica que el señor presidente anunció fue el de la vivienda.
Eso fue allá el 26 de mayo, todavía estábamos en pleno confinamiento y fue un respaldo muy importante y en el momento adecuado, porque nosotros veníamos con un nivel de desistimientos creciendo, un nivel de desconfianza, por supuesto, por la pandemia, donde se tenía que dar una voz líder que dijera vamos a tener 200.000 subsidios de aquí a finalizar el gobierno. Yo creo que eso fue un anuncio muy importante para anclar las expectativas. Hoy justamente también salía el índice de confianza de Fedesarrollo, donde muestra uno de los saltos más importantes, retornando gradualmente hacia los niveles prepandemia. Esa disposición a comprar vivienda, vemos una recuperación bastante importante. Justo después del anuncio, encontramos semanas en donde habían sido las semanas con mayor asignaciones de subsidios de vivienda de interés social que haya tenido el país en una semana hábil. En ninguna semana se han asignado tantos subsidios. Yo creo que son distintas muestras de recuperación, pero vamos directo al dato de empleo y de dónde nosotros creíamos que íbamos a generar ese volumen de empleo. En el momento en el que se hace el proceso de enfriamiento de la economía, de aislamiento, se perdieron alrededor de 500.000 de empleos en el sector de edificaciones. Estábamos en un orden de entre los 900.000 y 1 millón de empleos, pues se cierra la economía, se tiene el 1 millón de empleos, pero algo que toca, yo creo que estamos muy orgullosos de pertenecer a este sector, es la rápida capacidad para volver a generar empleos. Y eso que aquí no estamos contando los indirectos, no estamos contando los industriales, no estamos contando todos los demás encadenamientos, sino solamente en este mismo sector de edificaciones volvimos a recuperar de ese 500.000, ya se crearon casi 400.000 empleos. De hecho, un dato muy interesante, en julio del 2020 tenemos más empleos de lo que había en julio del 2019. O sea, ya en un año, si uno compara un año con otro, ese es el único sector probablemente que ya retornó al nivel de empleos del año pasado. Ahora lo que queremos es ir por más. Esperamos este mes ya tener habilitadas también los subsidios del segmento Novis y con ambas turbinas impulsando la economía, esperar llegar a finalizar el año, volver al 1 millón de empleos y finalizando el 2022 llegar a 1.200.000, 1.300.000 empleos, que es la meta que nos hemos puesto con todo el sector de poder recobrar y poder generar la suficiente cantidad de trabajo formal, que yo creo que ese es el mejor mecanismo de protección al ingreso de las familias, tener un empleo y un empleo digno que permita de manera sostenible que tengan ingresos para los gastos mensuales. Entonces, yo creo que en materia de reactivación, sin duda, este va a ser uno de los sectores líderes, por eso nuestra insistencia ya con este plan que cuesta más de 8 billones de pesos. Tenemos que pensar entonces ahora, por el lado de la oferta, todo lo que podemos hacer para que justamente esos subsidios se absorban y en el muy corto plazo seguir manteniendo esta dinámica de creación de empleo que ha venido mostrando el sector durante los últimos meses. Gracias, viceministro. Doctora Sandra, hace un momento decía el doctor Juan Carlos Pinzón cómo el déficit habitacional en Bogotá está por encima del 14%. A nivel nacional está en el 36.6%, es decir, más de 18 millones de personas no tienen el acceso a la vivienda. Sin embargo, el presidente Iván Duque ha dicho en este nuevo compromiso por el futuro de Colombia la necesidad de focalizar los esfuerzos del Estado, pero también ha pedido al sector privado unos esfuerzos adicionales que lo hablamos con usted y con otros gremios cuando tocamos el tema del programa de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, encaminado a tener esa visión de derechos humanos en todas las actividades empresariales. Ahora lo vemos desde los derechos a los cuales obviamente tenemos en igualdad de condiciones todas las personas. ¿Cómo ve usted la disposición del sector privado para hacer eco a ese llamado que ha hecho el presidente por el futuro de Colombia? Consejera, un compromiso total.
desde el sector privado, desde el tejido empresarial de Colombia, tejido empresarial diverso que está en todo el territorio, conformado en su gran mayoría por MIPYMES, pero un compromiso total. Así como el gobierno ha tenido un enorme compromiso para proteger el tejido empresarial, y aquí quiero reiterar lo que hemos dicho siempre, cuando hablamos de proteger el tejido empresarial, es proteger el empleo de los colombianos, es proteger a los trabajadores. Así como ha sido el compromiso del gobierno, que ha sido infinitamente bien recibido y de manera muy agradecida por el tejido empresarial, ese mismo compromiso está del tejido empresarial hacia el país. Cómo proteger el empleo. Creo que, como decía Juan Carlos, ayer con el presidente de la República ha habido inmensas iniciativas de distintos grupos del sector privado. Ya llegarán también las del Consejo Gremial Nacional en un par de semanas. Iniciativas que no tienen un foco distinto a la recuperación, a la reactivación, a tener una cosa que es muy importante, no solo recuperar el empleo, sino algo que nos tiene que jalar a todos, y es superar las cifras enormes de informalidad que hay. No es que sea una obsesión, pero esta informalidad laboral ha mostrado cómo ser informal no paga. No tienen los beneficios, no tienen una seguridad social estos trabajadores informales, y debemos ampliar el panorama y actualizar el sistema laboral colombiano para que también entren los informales. Y eso de manera general. Quisiera referirme muy rápidamente desde el sector que represento, desde la construcción de edificaciones. También tenemos una apuesta que va muy en línea con lo que ha hablado el viceministro. Primero, cómo tenemos más colombianos accediendo a vivienda, y ya sabemos y conocemos los programas de subsidios. Hemos propuesto, y el gobierno lo está trabajando, lograr una garantía que de alguna manera permita que más colombianos accedan a crédito hipotecario, porque de eso depende que puedan tener el subsidio de Mi Casa Ya o tener el subsidio para el segmento medio. No olvidemos el segmento medio. Ahí hay familias que también han recibido y van a recibir ese apoyo del gobierno y los van a beneficiar enormemente. Las otras iniciativas tienen que ver con algo que ya mencionaron tanto Juan Carlos Pinzón como el doctor Arango. Necesitamos habilitar suelo, necesitamos tener una oferta robusta, necesitamos agua potable y saneamiento básico para el suelo, para que el suelo se habilite. Necesitamos tierra para que se hagan proyectos tan importantes como Ciudadela con subsidio, como lo que está en Maiporé en Soacha, como Ciudad Verde de Soacha. Ahí, teniendo ese suelo, se va a lograr algo que es muy importante, y es que el gran esfuerzo del gobierno nacional no se quede sin ejecutar, porque los subsidios se ejecutan en la medida que podamos construir vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. ¿Qué nos propusimos como meta en Camacol con las iniciativas que le presentamos al gobierno? Entre el 20 y el 22, generar 720,000 nuevos empleos, iniciar la construcción de 500,000 viviendas, y una cosa que es muy importante y muy acorde con esta temática que nos convoca hoy, iniciar la construcción de 12 millones de metros cuadrados en usos no residenciales. ¿Eso qué quiere decir? En colegios, bibliotecas, centros de atención a la primera infancia. Eso es una ciudad completa. Y construyendo todo eso generamos 720,000 nuevos empleos. Hacia eso apuntan nuestras iniciativas. Hemos visto, y es muy importante porque seguramente también nos están oyendo congresistas, el esfuerzo, la Ley de Vivienda y Hábitat que radicó el presidente con mensaje de urgencia, tiene una cantidad de elementos que van a lograr que podamos cumplir estas metas, que no solo nos reactivemos, sino que podamos seguir construyendo las 350,000 viviendas que debemos construir al año de manera formal para superar el déficit en los próximos 10 años. Entonces, esto es toda una cadena, pero vemos que el gobierno está haciendo el esfuerzo, está el compromiso absoluto del sector privado. Estamos seguros que vamos a lograr el apoyo de los distintos alcaldes. Hay un tema que no comentó el viceministro y que lo están haciendo desde el ministerio y es muy valioso. Hay unos proyectos que están identificados
con una base de datos muy valiosa, una gerencia urbana que se hace desde el Ministerio de Vivienda, y esos son proyectos que es lo que nosotros llamamos los mangos bajitos. ¿Qué les está faltando? Les está faltando una disponibilidad de servicios públicos, eventualmente una revisada ambiental, eventualmente una liquidación de plusvalía, pero que si todos nos ponemos de acuerdo en sacarlos adelante, son 600.000 viviendas que podemos arrancar de aquí al 22 con la implicación que eso tiene, el buen impacto en empleo y en algo que acá dijeron también, en la demanda de insumos. Es que lograr eso, logramos también demandar insumos. Gracias, doctora Sandra. Bueno, el doctor Juan Carlos Pinzón, el doctor Arango hace un momento hablaba de la necesidad de poder revisar los planes de ordenamiento territorial, las modificaciones que se requieren en aras pues, de poder generar estos programas de vivienda. Y ahora lo dice la doctora Sandra, claramente cómo se requiere una estrategia para acelerar todo el tema de urbanismo. Sin embargo, en la región Bogotá-Cundinamarca hay unas susceptibilidades muy grandes derivadas inclusive de la normatividad ambiental que desde el año 99 generó al área de la sabana del Bogotá como un área de interés ecológico o agrológico y ecológico, razón por la cual el cambio del uso del suelo ha sido más difícil, más lento, ha traído corrupción lamentablemente. ¿Cómo lograr efectivamente ese llamado que ha hecho el doctor Arango, que hace la presidenta del Consejo Gremial, para poder poner de acuerdo a la región sobre lo que implica ese desarrollo urbanístico que le quita peso también a la falta de oferta que hay en Bogotá? Pues mire, yo comenzaría en ese punto, ministra, por un tema que uno no puede subestimar. Sí estamos en la era del cambio climático. Sí estamos en una era en donde tenemos que tener una enorme conciencia de la protección ambiental, del cuidado del agua y de garantizar que los ecosistemas operen de manera ordenada. Porque lo que hay detrás de eso es, de una u otra manera, no solo la sostenibilidad de la biodiversidad, sino la calidad del aire y la provisión del agua, y cómo no también la provisión de alimentos proveniente obviamente del sistema agrológico. Entonces yo creo que hoy la gente que piensa en estos temas, y yo lo digo con mucha franqueza hablando con muchos de los constructores, yo creo que ahora Sandra, que es una verdadera experta en estos temas, lo puede hacer notar, pues hoy en día esa conciencia está en la planificación de desarrollo urbano. Hace unos años, con algo de razón yo creo, cuando se daban todos estos temas de los constructores piratas, por ejemplo, en todo lo que fue esa zona del sur de Bogotá, donde no importaba nada, eso arrasaban territorios y simplemente deforestaban, o en los municipios de la sabana donde de una noche a otra alguien tomaba una decisión y cogía y cambiaba el uso del suelo para terminar haciendo una infraestructura que no se hicieron ni estudios ni cosas de ese estilo. Yo creo que eso es el pasado. Eso es una era que sí se dio, que posiblemente crea muchas diferencias. Pero ahora me temo que podamos estar en la otra esquina, y es en la esquina en donde hay gente que simplemente, como bandera política, se adueña del discurso ambiental sin ni siquiera realmente promover planes metropolitanos, parques lineales, cuidado de las cuencas de los ríos, sino simplemente es la teoría de no dejemos hacer. Pero en el no dejemos hacer, en lugar de encontrar un poco esos equilibrios de desarrollo ambiental, de planificación general, seamos honestos. Yo, digamos, por lo que conozco este país de esquina a esquina, les digo, no hay un mejor país, y no es solo por, digamos, el afecto que uno pueda tener como colombiano, sino por esa complejidad hermosa que tenemos, esa diversidad increíble que tenemos. ¿Qué tenemos los colombianos también? El ingenio. El colombiano es una persona ingeniosa. Algunos nos han llamado una sociedad resiliente. Hemos aguantado terroristas, criminales, narcos, corruptos, y este país sigue avanzando. Y avanza y sale adelante. Pero lo que no hemos hecho bien es planificar. No somos un país planificador. Y no es falta de capital humano.
Básicamente muchos de nosotros hemos ido a las mejores universidades del mundo a básicamente estudiar cómo han planificado los países más avanzados. Regresamos acá y de una u otra manera cada quien al final hace lo que mejor le parece. Yo creo que uno de los temas más importantes que tenemos que trabajar hoy es el tema de planificar con visión de mediano plazo. En nuestro sistema incluso el mediano plazo es muy corto. Los POT solamente tienen 12 años de vigencia. Cuando usted va, por ejemplo, a la ciudad de Nueva York, el modelo de planeación completa el año entrante 100 años. Cuando usted va a una ciudad como Shanghai, hay un plan que ya operó 30 años y hay un plan hoy que está programado para los siguientes 30. Cuando usted va hoy a una ciudad como Dubái, Dubái tiene un plan básicamente a 50 años. Nosotros en los planes de desarrollo, que de una u otra manera se supone que están alimentados en los POT, pero incluso la capital de la República han pasado 16 años y no tiene un POT. Entonces, ¿qué pasa? Cada gobernante que llega, pues siempre, no dudo la buena fe, la buena intención, lanza su propio plan, lanza su propia visión y entonces dentro de unos años volvemos y nos acomodamos. Por eso es tan importante hoy, primero, tener el instrumento regional que nos lleve a todos a hablar de la vocación de cada municipio y de cada territorio. No todos los municipios son para urbanizarlos. Hay zonas donde seguramente tenemos que hacer, para bien de una buena urbanización, unos grandes planes de sostenibilidad ambiental, en otros unos planes de sostenibilidad de desarrollo agrario, en otros de turismo, en otros seguramente hay que crear parques de educación, parques industriales, parques tecnológicos, en fin. Eso es lo que demanda una planificación regional, donde todo el mundo esté en equilibrio, todo el mundo gane y un municipio, por no estar, digamos, desarrollando alguna actividad, no pierda, sino forme parte del sistema. Pero decía el doctor Luis Carlos Arango con mucha razón, esta nueva visión que surgió en la Sorbona de París sobre el tema de las ciudades de 15 minutos, que la alcaldesa Ana Hidalgo ha venido un poco imprimiendo y aprovechando, es muy importante, pero es importante si se planifica. Ahora la doctora Sandra nos podrá contar de un caso que va a ser ejemplar en la ciudad de Bogotá, que yo creo que va a ser ejemplar para el mundo, Lagos de Torca. Lagos de Torca es una ciudad que está pensada precisamente de esa manera, donde están todos los equipamientos y donde la idea es que la gente de todos los estratos pueda precisamente tener su lugar de trabajo, su lugar de educación, su lugar de atención en salud, su lugar de esparcimiento totalmente integrada. Eso precisamente fue una visión que ya en su momento en la ciudad de la Colsubsidio se implementó. Eso es lo que se quiere allí, pero en paralelo además se estaría creando el Parque Metropolitano de Protección Ambiental más grande de toda la sabana, 2 o 3 veces el Parque Simón Bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el tipo de avance al que tenemos que movernos. Ese es el tipo de visión con cosas concretas y no ese ejercicio de algunos que es no hagamos nada para satisfacer mi agenda política, no hagamos nada porque todo va bien, pero ni siquiera las administraciones que han tenido esa postura le han puesto, por ejemplo, dinero a desarrollar incluso los espacios ambientales. Entonces, ahí es donde tenemos que avanzar, sumarnos en esto y yo creo que, lo digo, tanto el sector privado como los gobiernos, nacional definitivamente y locales, hoy tienen una visión ambiental muy sólida, muy fuerte. Y por lo mismo lo que hay es que encontrar equilibrios para avanzar en estos frentes. Excúseme la respuesta un poco extensa, pero yo creo que este tema de los planes de ordenamiento hoy es el gran tema. Y estamos en Bogotá y Cundinamarca precisamente hablando de esto, pero no podemos cometer el error de dejar politizar esa agenda para que eso termine simplemente llevando esta región al pasado y sin posibilidad de desarrollo. Este es el tiempo de la inversión, este es el tiempo del progreso sostenible, del progreso ambiental, con mucha visión de calidad de vida y calidad de, digamos, del futuro de la ciudadanía, pero no de congelarnos en el tiempo y llevarnos un poco a un pasado que en otros países cuando eso ha ocurrido, en lugar de crear riqueza, crean pobreza generalizada y acaban con el destino de las naciones. Perdón que ponga esto de esa manera, pero creo que también es importante conversarlo y ponerlo en la discusión. Gracias, doctor Juan Carlos. Doctor Arango, usted como presidente de la Caja de Compensación Familiar le ha tocado obviamente ser constructor de vivienda y lo ha hecho
en la zona urbana de Bogotá, en los alrededores de Bogotá, más apartado de Bogotá, y ha hecho un llamado precisamente a la visión de infraestructura dentro de la ciudad. ¿Cómo podría usted decirle al viceministro acelerar ese desarrollo regional? Y esto estamos hablando del centro del país, pero tenemos que pensar en todo el territorio colombiano para que efectivamente la propuesta de la nueva visión y recuperación de empleo rápidamente sea una realidad. Sí, doctora. Mire, la verdad es esta. Nosotros, yo creo sinceramente que la política que viene desarrollando el Ministerio de Vivienda y el gobierno del presidente Duque en materia de vivienda es acertada. Lo que inicialmente pusieron la posibilidad del doble subsidio es una política bastante útil y bastante buena. Pero ¿qué nos pasa? Y ya lo mencionó tanto la doctora Sandra como el doctor Juan Carlos. Nosotros tenemos el problema, y voy a utilizar las palabras específicas del doctor Juan Carlos, la armonización de los diferentes actores. Uno muchas veces llega a un municipio a buscar un terreno para construir, y para construir una cosa significativa, y voy a decir algo con todo el respeto, sienten como temor, y yo no he podido entender por qué. Si lo que realmente uno lo que busca ahí es, vamos a darle desarrollo, vamos a generar empleo en este municipio, vamos a generar una vivienda formal, vamos a generar una vivienda que tenga una cosa que para mí es muy importante y es la estética. Y no, hay un temor, hay una dificultad, hay una lentitud. Entonces, yo no sé cómo armonizar a todos los actores, y ese sería algo bien importante desde el punto de vista del ministerio, todos los actores que participan en esta política, pero apuntándole hacia el mismo fin. Uno se encuentra con las autoridades de medio ambiente y me disculpan, pero uno no ve agilidad. Se encuentra con el problema del POT de los municipios y entonces encuentra uno más peros que aportes. Se va uno con en fin, entonces uno ve que no todos como que apuntamos y remamos hacia lo mismo, sino como que nos quedamos en la partecita pequeña que me corresponde y en esa partecita soy extremadamente celoso, pero no aporto para que la cosa integral y macro se pueda concretar. Ahí hay que desarrollar una política de integración de eso y de armonización y de planeación, como lo señalaron los dos, tanto la doctora Sandra como el doctor Juan Carlos. Si no tenemos eso, vamos a andar a un paso demasiado lento y con unos resultados que no van a ser los que todos deseamos, porque la verdad es que todos los deseamos, pero el resultado que tenemos con esos pasitos lentos, cortos y, me voy a utilizar una palabra fea y me disculpa, miopes, no vamos a poder lograr hacer una cosa como la que el país está necesitando para generar empleo, para tener vivienda formal, para tener una mejor sociedad y una mejor comunidad. Esa armonización. Gracias, doctora Arango. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa. Me han llegado varias preguntas, pero voy a tomar 2 para que el viceministro Ruiz nos pueda ayudar con estas respuestas, básicamente orientadas, viceministro, a las estrategias adicionales del gobierno para proteger la vivienda de las personas que han sido afectadas por el COVID-19, o porque han estado enfermas, o porque se han quedado sin ingresos, o porque definitivamente no tienen una vivienda y no tienen cómo acceder a ella. Eso de un lado. Y la segunda, que una clasificación, o a qué se refiere con los segmentos, y qué diferencia hay entre vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Perfecto. Entonces, respecto a la primera pregunta, justo en el momento, eso fue en marzo, la Superintendencia Financiera sacó la circular 007 y eso lo que permitía es que aquellas familias que estaban pagando su crédito hipotecario pudieran tener unos periodos de gracia y esos periodos de gracia le permitían poder, si tenía una afectación de ingresos, poder solicitarlos
y durar unos meses sin pagar la cuota de su crédito y poder conservar la calificación crediticia y las condiciones del crédito, donde no se subían las tasas de interés. Incluso ahorita, donde empiezan a finalizar esos periodos de gracia que se otorgaron en su momento, ya viene un plan de la superintendencia que se está trabajando, que es el plan de acompañamiento a los deudores. Y es cómo, mirando el caso a caso, esas familias pueden tener o extensiones en su plazo o ajustes en las condiciones para que puedan seguir honrando esos compromisos y no tengan que perder una vivienda. Nosotros desde el Ministerio sacamos además un decreto que en su momento lo que, digamos, como estaba la institucionalidad previamente, era que si uno se acogía a una reestructuración crediticia o una redefinición, por ejemplo, en este caso de los periodos de gracia, se perdía el subsidio a la tasa de interés. Entonces este decreto lo que permite es que si una familia se acoge a un nuevo plazo, se acoge, da un periodo de gracia, no pierde esos beneficios de la tasa de interés y conserve ese subsidio, lo cual permite que mucho más fácil las familias se acojan. ¿Cuántas familias se han beneficiado? Casi 700.000 familias, lo que representa cerca de 2 millones de personas que se han visto beneficiadas con estos periodos de gracia y con estos ajustes a los que se acogieron. La segunda pregunta es sobre segmentos, sobre que muchas veces nosotros hablamos de segmento medio, vivienda de interés social. Eso está definido para las principales ciudades, las principales aglomeraciones, a través de un umbral que son los 150 salarios mínimos. Para el resto de los municipios son los 135 salarios mínimos, que eso son alrededor de 118 millones de pesos. Quiere decir que todas las viviendas que estén por encima las consideramos no bis, y en este caso sería como la llamamos segmento medio, sobre todo haciendo referencia a los subsidios que van a salir de la no bis, y lo que esté por debajo es vivienda de interés social. ¿Qué diferencias importantes tiene? Un tratamiento tributario especial. Hay un manejo especial que se hace tanto a los que construyen, además a las familias que toman un crédito para comprar una vivienda de interés social, y es la que uno trata de promover cuando quiere mejorar las condiciones de acceso para que las familias puedan tener una vivienda. Su primera vivienda usualmente suele ser esa vivienda de interés social. Cuando uno habla de segmento medio, esa genera muchísimo empleo porque tiene más valor agregado, tiene más elementos, digamos, de acabados, y entonces por cada vivienda se genera alrededor de 2.3 empleos, creo que esa cifra es de Camacol. Entonces, y vivienda de interés prioritario, ese sirve, digamos, nosotros de hecho subimos el umbral, antes era 70 salarios, ahora son 90 salarios, que no solamente tiene un tratamiento tributario especial, sino que también sirven las cargas de los proyectos de los constructores, se hacen usualmente a través de unidades de vivienda de interés prioritario. Pero entonces, esos son como las diferenciaciones especiales que hay entre los distintos segmentos. Aquí parte de los 200.000 subsidios. La buena noticia es que para todos esos segmentos de vivienda va a haber un plan donde el gobierno va a acompañar a las familias para que puedan adquirir. Eso va casi hasta los 500 salarios mínimos. Viviendas de 438 millones de pesos todavía va a tener algún tipo de subsidio para que las familias puedan hacer ese proceso de adquisición. Gracias, viceministro. Bueno, voy a pedirle aquí al máster nos regale 5 minuticos más y terminamos con una pregunta general para todos. ¿Cómo generar mecanismos de acceso a vivienda sostenible? Doctor Arango. El acceso a la vivienda sostenible, yo creo que dentro de la misma política que se tiene en este momento de los subsidios, tenemos que pensar también en la modificación que hay que hacer a muchas viviendas informales y volverlas y lograr formalizarlas, de tal manera que generen sí una posibilidad de una vivienda sana, confortable, cómoda, pero yo creo que el subsidio también debe ir muy general hacia ese tipo de posibilidad. Doctor Pinzón, ¿cómo lo ven? Yo creo que el doctor Arango es la autoridad. Yo hoy ya un poco me he extendido en los conceptos, pero creo que tanto el doctor Arango como la doctora Sandra tienen una perspectiva muy clara. Yo un poco en esto valido y valoro mucho lo que ha planteado el viceministro. Y es que en la medida en que hay unos recursos donde hoy la gente además puede obtener prácticamente doble beneficio, como se explicaba, esa es la mejor manera de poder tener una aspiración a una vivienda
que pueda tener prácticamente cualquier ciudadano. Y si logramos, como bien explicaba Sandra, que esas 600.000 viviendas que en los próximos 2 años pueden comenzar, insisto, en proyectos que cada vez tienen una mayor responsabilidad desde el punto de vista ambiental y de sostenibilidad social, me parece que ese es el camino que debemos tomar. Y para ser franco, yo en esto, pues algunos me conocen, vengo de la escuela del hacer. Yo creo que estas discusiones son importantes, pero como hablaba ayer tal vez el presidente Duque, lo más importante ahorita es echar a andar proyectos y asegurarnos que esto va marchando y van pasando cosas. Y aquí invito a los alcaldes, por supuesto del área de influencia de Bogotá y de los municipios de Cundinamarca, pero de todo el país. En esto hay que ser muy ejecutivos, habilitar muy bien los suelos, obviamente mirar todas las normas ambientales, comunitarias, etcétera, etcétera, pero movernos para que pasen cosas. Eso es lo que necesita hoy las comunidades, las familias, el empleo y obviamente la recuperación de Colombia. Gracias, doctor Juan Carlos. Bueno, doctora Sandra, le tocó a usted cerrar el panel. Aquí hay una pregunta: ¿qué tipo de ordenamiento territorial debe empezar a trabajarse para generar la integralidad sostenible y acceso oportuno a vivienda? Bueno, ojalá nos pudiéramos quedar unas 3 horas más para hablar de esto, pero quiero decir un tema fundamental. El tipo de ordenamiento que nos permite ser realmente, nos permite alcanzar la sostenibilidad, es aquel que se soporta en información impecable del territorio. Eso nos pone las reglas de juego a todos. Ambientalmente, ¿qué es protección y qué no? ¿Qué sí se puede desarrollar? ¿Cuáles son las redes matrices que se tienen para el agua potable y el saneamiento básico? ¿Cuál es el espacio público que vamos a dejar? Ese es el ordenamiento, parte de la información impecable del territorio. Y ahí hay un papel muy importante de las corporaciones ambientales. Las corporaciones tienen los recursos, las competencias y el conocimiento para decir exactamente dónde se puede urbanizar formalmente y dónde no. La sostenibilidad parte de la urbanización formal. Y yo siempre vamos a insistir en esto desde Camacol. Si tenemos planes de ordenamiento hechos técnicamente y no políticamente, sino técnicamente, vamos a tener ciudades formales. Ya tenemos las certificaciones. Camacol promueve la certificación EDGE, que es la certificación de construcción sostenible del Banco Mundial y de IFC. Ya tenemos los aliados, los bancos ya están dando hipotecas verdes y bonos verdes, los aseguradores ya están trabajando en dar mejores tarifas a las edificaciones sostenibles. Es decir, desde el sector privado tenemos toda la disposición, los instrumentos implementados. Necesitamos, y la urbanización formal es el sinónimo de la sostenibilidad ambiental. Ministra, un complemento chiquito a lo que dice la doctora Sandra, que es muy importante y que el gobierno viene trabajando en eso y que es muy, mejor dicho, crítico, el famoso catastro multipropósito. No olvidemos que hay una serie de municipios que incluso no tienen información catastral. Simplemente quería complementar eso en la línea de lo que dice la presidenta de Camacol y del Consejo Gremial Nacional. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Yo también me quedaría aquí 3 horas aprendiendo de ustedes, porque además lo que Colombia necesita es efectivamente un desarrollo sostenible y tener unas condiciones dignas desde los derechos humanos para toda nuestra gente. Les agradezco mucho haber participado en el programa de vivienda y los esperamos a todos los que nos siguen en las redes sociales de la Presidencia el próximo jueves con el tema de acceso a la justicia. Buena tarde para todos. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.